razón de mi vida. Eva Perón. 11. Sobre mi elección. De las memorias del general Perón. En la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo lo hace el destino. Es necesario que los pueblos como los hombres ayuden a su destino. En mi vida, lo mismo que en la vida de mi pueblo, esto se cumple al pie de la letra. Yo estoy al frente de mi pueblo no solo por el decreto del destino, estoy porque, sin saberlo tal vez, me preparé para esto como si hubiese sabido que algún día iba a tocarme esta responsabilidad y este privilegio. Y puedo afirmar y demostrar también que mi pueblo se preparó paciente, aunque inconscientemente, también para esta hora de su destino. Lo que hace la providencia es poner las circunstancias necesarias para que las cosas sucedan luego de una manera y no de otra. Pero las cosas suceden casi siempre por culpa nuestra. Muchas veces pienso que si hubiese nacido en cualquier otra parte de mi país, tal vez no sería hoy presidente de la República. Porque naciendo en otra parte, el medio me hubiese dado otras inclinaciones. No hubiese elegido ser militar, no hubiese aprendido allí las cosas que aprendí, nunca me hubiese visto obligado a hacer una revolución. Esas son las cosas que están en manos de la providencia. Ella combina las infinitas circunstancias y no creo que pueda averiguarse por qué ni explicarse nada de su mecanismo. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Así fue como un día me vi en una circunstancia que decidió mi destino. El país estaba solo, marchaba a la deriva sin conducción y sin rumbo. Todo había sido entregado al extranjero. El pueblo sin justicia, oprimido y negado. Países extraños y fuerzas internacionales lo sometían a un dominio que no era muy distinto a la opresión colonial. Me di cuenta de que todo eso podía remediarse. Poco a poco advertí que yo era quien podría remediarlo. En ese momento, el problema de mi país pasó a ser un problema de mi conciencia. Lo resolví decidiéndome por la revolución. Esta decisión fue mi ayuda al destino. 2 años y medio después, todo parecía perdido. Había luchado intensamente en la Secretaría de Trabajo y Prevención. El pueblo me había comprendido. Los trabajadores de mi país conocían ya lo que era la justicia social y me seguían casi como si yo fuese una bandera. Lo único que yo había hecho era decirles la verdad y darle lo que todos hasta entonces les habían negado. Pero las fuerzas conjuradas de la oligarquía y de los poderes internacionales pudieron en un momento más que el pueblo y que mi voluntad. Fue en octubre de 1945. Esa es historia conocida. Durante 8 días conocí todos los matices de la soledad, del abandono y la amargura. Así como yo había pensado un día que era necesario hacer una revolución, el pueblo sintió, el pueblo siente que había llegado un momento crucial de su historia. Se dio cuenta de que todo estaba perdido, pero que todo podría salvarse. Por suerte advirtió que eso dependería de su decisión y se decidió. Todo lo demás lo hizo la providencia.
pero la decisión la puso el pueblo. Su decisión fue la ayuda que el pueblo le prestó al destino. Allí están las razones de mi elección. 2 decisiones en 2 momentos providenciales. Pero para que haya una decisión en un momento providencial es necesario estar ya preparado para eso. A mí me preparó la vida misma, mi hogar paterno, mi niñez en la Patagonia bravía, mi carrera militar, mi vida en la montaña, mis viajes por Europa. Todo eso me acostumbró a vencer. Vencer a la naturaleza es más difícil que conducir y dominar a los hombres, y a mí me tocó muchas veces luchar con las fuerzas naturales y vencerlas. Todo eso me preparó para que empezara a sentir profundamente la suerte de mi pueblo. Esto me preparó para el momento de la decisión, para que el pueblo, a su vez, tomara en octubre de 1945 la decisión de salvarme y darme luego la conducción de sus destinos. También fue necesario realizar una tarea de preparación. Esta tarea consistió en algo así como un despertar. Desde 1943 a 1945, el pueblo fue despertado de un viejo letargo que ya duraba más de un siglo, pero durante ese siglo había vivido de sus viejas glorias. No pudo olvidar la hazaña de sus granaderos por medio continente. No pudo olvidar su vocación por la libertad y la justicia. Por eso me resultó fácil despertarlo. Me bastó insistir en los viejos temas de la hora inicial de su vida: la justicia, la libertad, la independencia y la soberanía. Mi elección no es evidentemente una cosa del azar. La providencia hizo su parte, indudablemente, y de eso siempre doy gracias a Dios. Pero el pueblo y yo le ayudamos. La clave del porvenir reside en cuidar precisamente que eso no deje de ocurrir entre nosotros. 12. Demasiado peronista. Ahora ya pude comprender quien haya leído el capítulo precedente, que siendo así Perón en su grandeza, que unida a su sencillez lo hacen genial, sea yo como soy, fervorosa y fanáticamente peronista. A veces me suele decir cariñosamente el mismo líder que soy: demasiado peronista. Recuerdo que una tarde, después de haberle estado hablando durante largo rato de qué iba a hablarle sino de él, de sus sueños, de sus realizaciones, de su doctrina, de sus conquistas, me interrumpió para decirme: tanto me hablas de Perón que voy a terminar por odiarle. No se extrañe pues quien, buscando en estas páginas mi retrato, encuentre más bien la figura de Perón. Es que no reconozco. Yo he dejado de existir en mí misma y es Él quien vive en mi alma, dueño de todas mis palabras y de mis sentimientos, Señor absoluto de mi corazón y de mi vida. Por otra parte, esto es un viejo milagro, un antiguo milagro del amor que a fuerza de repetirse en el mundo ya ni siquiera nos parece un milagro. Un día me dijeron que era demasiado peronista para que pudiese encabezar un movimiento de las mujeres de mi patria. Pensé muchas veces en eso y aunque de inmediato sentí que no era verdad, traté durante algún tiempo de llegar a saber por qué no era ni lógico ni razonable. Ahora creo que puedo dar mis conclusiones. Sí, soy peronista. Fanáticamente peronista. Demasiado no. Demasiado sería si el peronismo no fuese como es.
la causa de un hombre que por identificarse con la causa de todo un pueblo tiene un valor infinito, y ante una cosa infinita no puede levantarse la palabra demasiado. Perón dice que soy demasiado peronista porque él no puede medir su propia grandeza con la vara de su humildad. Los otros, los que piensan, sin decírmelo, que soy demasiado peronistas, esos pertenecen a la categoría de los hombres comunes y no merecen respuesta. ¿Qué? ¿Por ser peronista no puedo encabezar el movimiento femenino de mi patria? Esto sí merece una explicación. ¿Cómo va usted, me decían, a dirigir un movimiento feminista si usted está fanáticamente enamorada de la causa de un hombre? ¿No reconoce así la superioridad total del hombre sobre la mujer? ¿No es esto contradictorio? No, no lo es. Yo lo sentía, ahora lo sé. La verdad, lo lógico, lo razonable es que el feminismo no sea parte de la naturaleza misma de la mujer. Y lo natural en la mujer es darse, entregarse por amor, que en esa entrega está su gloria, su salvación, su eternidad. El mejor movimiento feminista del mundo será tal vez entonces el que se entrega por amor a la causa y a la doctrina de un hombre que ha demostrado serlo en toda la extensión de la palabra. De la misma manera que una mujer alcanza su eternidad y su gloria y se salva de la soledad y de la muerte dándose por amor a un hombre, yo pienso que tal vez ningún movimiento feminista alcanzará en el mundo gloria y eternidad si no se entrega a la causa de un hombre. Lo importante es que la causa y el hombre sean dignos de recibir esa entrega total. Yo creo que Perón y su causa son suficientemente grandes y dignos como para recibir el ofrecimiento total del movimiento feminista de mi patria. Y aún más, todas las mujeres del mundo pueden brindarse a su justicialismo, que con ello, entregándose por amor a una causa que ya es de la humanidad, crecerán como mujeres. Y si bien es cierto que la causa misma se glorificará recibiéndolas, no es menos cierto que ellas se glorificarán en la entrega. Por eso soy y seré peronista hasta mi último día, porque la causa de Perón me glorifica y, dándome la fecundidad de su vida, me prolongarán la eternidad de las obras que por él realizo y que seguirán viviendo como hijas mías después que yo me vaya. Pero no solamente soy peronista por la causa de Perón, soy peronista por su persona misma y no sabría decir por cuál de las dos razones más. Ya he dicho cómo y en qué medida soy peronista por su causa. Puedo decir cómo y en qué medida soy peronista por él, por su persona. Aquí tal vez sea conveniente que den vuelta a la página quienes piensan que entre Perón y yo pudo darse un matrimonio político. Quienes lo crean así no verán en esta página sino literatura o propaganda. Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera los dos habíamos deseado hacer lo mismo. Él sabiendo bien lo que quería hacer, yo por solo presentirlo, él con la inteligencia, yo con el corazón, él preparado para la lucha, yo dispuesta a todo sin saber nada, él culto y yo sencilla, él enorme y yo pequeña, él maestro y yo alumna, él la figura y yo la sombra, él seguro de sí mismo y yo únicamente segura de él. Por eso nos casamos, aún antes de la batalla decisiva por la libertad de nuestro pueblo, con la absoluta certeza de que ni el triunfo ni la derrota,
Ni la gloria ni el fracaso podrían destruir la unidad de nuestros corazones. Sí, yo estaba segura de él. Sabía que el poder no lo deslumbraría ni lo haría distinto. Que seguiría siendo lo que era, sobrio, llano, madurador, insaciable en su sed de justicia, sencillo y humilde, que nunca sería sino tal como le conocí, dando generosamente y francamente su mano grande y tibia a los hombres de mi pueblo. Sabía que los salones estarían de más para él, porque en ellos se miente demasiado como para que eso pudiese ser soportado por un hombre de sus quilates. Yo tampoco ignoraba cuál tendría que ser mi conducta para que resultase armónica con la suya. Sabía que para armonizar con él necesitaba subir a cumbres muy altas, pero conocía cómo era maravillosa su humildad descendiendo hasta mí. Me atrevo a decir que me propuse formalmente que él viese cada día en mí un defecto menos hasta que no me quedase ninguno. ¿Cómo podría desear y hacer otra cosa conociendo como conocía sus proyectos y sus planes? Porque él no me conquistó con palabras bonitas y elegantes, ni con promesas formales y risueñas. No me prometió ni gloria, ni grandeza, ni honores, nada maravilloso. Más, creo que nunca me prometió nada. Hablando del porvenir, me habló siempre únicamente de su pueblo, y yo terminé por convencerme que su promesa de amor estaba allí, en su pueblo, en mi pueblo, en nuestro pueblo. Es muy simple todo esto. Es el camino que hacemos todas las mujeres cuando amamos al hombre de una causa. Primero, la causa es su causa. Después empezamos a decirle mi causa. Y cuando el amor alcanza su perfección definitiva, el sentimiento de admiración que nos hacía decir su causa y el sentimiento egoísta que nos hacía decir mi causa son sustituidos por el sentimiento de la unidad total y decimos nuestra causa. Cuando llega este momento, no se puede decir ya si el amor por la causa es mayor o menor que el amor por el hombre de esa causa. Yo pienso que los dos son una sola cosa. Por eso digo ahora, sí, soy peronista, fanáticamente peronista, pero no sabría decir qué amo más, si a Perón o a su causa, que para mí todo es una sola cosa, todo es un solo amor. Y cuando digo en mis discursos y en mis conversaciones que la causa de Perón es la causa del pueblo y que Perón es la patria y es el pueblo, no hago sino dar prueba de que todo en mi vida está sellado por un solo amor. 13. El aprendizaje. ¿Puedo seguir hablando de Perón? Aunque alguien diga, y vaya si se ha dicho, que eso no es elegante ni es inteligente, tengo que seguir haciendo el elogio de mi líder. ¿Quién si no podrá hacerlo bien? Yo le conozco como mujer y como peronista. Le conozco en su misión de presidente y en su vida hogareña. Sé cómo trabaja y cómo descansa, cómo habla y cómo calla, cómo goza y cómo sufre. Conozco sus pequeños gestos, esos pequeños gestos que solo pueden nacer de las grandes almas. Yo sería desleal con mi pueblo si no hablase de él. Por otra parte, nadie puede pensar que mi elogio tenga algún interés. Ya de él he recibido todo cuanto podría pretender, mucho más de lo que yo merecía. Y no es por gratitud tampoco que
Siempre hablo de él en todas partes, en todos mis discursos y en todas mis conversaciones, sin ninguna excepción. Hablo de él simplemente por necesidad, por la misma razón que los poetas hacen versos y las rosas florecen. Recuerdo como él, por ejemplo, fue enseñándome su doctrina, mostrándome sus planes, haciéndome conocer los grandes problemas de la vida nacional y cómo me hizo distinguir lo posible de lo imposible, lo ideal de lo práctico. Cada conversación que sostengo con él es una lección maravillosa que nunca parece una lección. Esto no solamente lo digo yo, su más constante discípula. Lo dicen también todos los que se acercan a él por cualquier motivo. Sabe hablar sencillamente de las cosas más simples y de las más complicadas. Para él, nada hay que no se pueda explicar de alguna manera, incluso a los que saben menos, y él lo consigue siempre. Nadie se aburre ni se fatiga con él, nadie se siente incómodo. Mucha gente entra a su despacho con cierto lógico temor en cuanto él dice las primeras palabras, el primer saludo. Ya no ven en él al presidente, líder de millones de hombres y mujeres, y aparece ante ellos un amigo amable y cordial. Así, amable y cordial es siempre en todos los actos de su vida. Así, amable y cordial, haciéndome casi creer que yo le estaba enseñando a él. Me hizo conocer todo cuanto era necesario saber para cumplir la misión que yo tenía que cumplir. De él he aprendido, por ejemplo, a dejar de lado todo lo que es negativo y a buscar siempre las cosas por hacer, los caminos que nadie recorre. Muy frecuentemente me ha sucedido esto. Consigo una idea, siento que es fecunda y útil y que, realizada, dará beneficio a la causa del pueblo. Cuando la expongo, primero a algunas personas, por lo general amigos, que casi todos aprueban, aunque no todos crean tal vez que eso es lo mejor, pero no faltan nunca quienes lealmente intentan persuadirme de que no me conviene, y así me entero de que todos o la gran mayoría piensa que tal vez no convenga. A veces tienen razón, pero cuando yo estoy absolutamente convencida, cuando siento claramente que la idea tiene que salir bien, me lanzo a realizarla a pesar de todos los augurios, y son las mejores realidades de mi vida. Así nació la fundación, así surgió el movimiento peronista femenino. Aprendí de Perón a ver los caminos que nadie recorre, que nadie se anima a recorrer. De él también aprendí a realizar. Él siempre es constructivo. En su conversación, lo mismo que en su conducta. Siempre suele decirme: no hay que olvidar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y él, que siempre habla tan fervorosamente de su doctrina, nunca se olvida de añadir: de nada vale una gran doctrina si no tiene sus realizadores. Confieso que padezco casi de fiebre permanente de realizar y que es una fiebre de contagio. Él me ha enseñado que para realizar no es necesario, como cree la mayor parte de la gente, hacer grandes planes. Si los planes existen, mejor, pero si no, lo importante es comenzar las obras y luego hacer los planes. Para que no piensen mal, sin embargo, quienes crean que esto es un pecado contra el arte de gobernar, me apresuro a decirles que Perón es el primer argentino que ha gobernado al país según un plan premeditado. De Perón aprendí a tratar con los hombres, pero en esto
Reconozco que en mí subsisten algunos defectos, aunque tampoco estoy convencida de que lo sean, Él nunca espera demasiado de los hombres y se satisface con muy poca cosa. Confía siempre en ellos, sin excepción, mientras no tenga pruebas de la falsía de sus procederes. Por eso, el defecto que más desprecia y que más le duele de sus amigos o de sus colaboradores es la mentira. Yo, en cambio, exijo mucho más de quienes son mis amigos o mis colaboradores inmediatos. Ante todo, confieso que no puedo tener a mi lado trabajando conmigo, sino aquellos en quienes creo y confío plenamente. Y en esto pocas veces me he equivocado. Recuerdo que alguien en una oportunidad me preguntó: ¿por qué confía usted en mí la primera vez que habló conmigo? Yo no supe darle una respuesta lógica. Si le hubiera dicho la verdad, debí responderle: porque sentía que en usted era posible confiar. Muchas veces ocurre lo contrario, desgraciadamente, y desconfiar se hace a veces demasiado frecuente. Maxime cuando una parte de mi gran deber consiste en cuidar las espaldas de un hombre y de su causa. En esto de conocer a los hombres hay mucho más de intuición, y como el tema lo merece y además me gusta, quiero brindarle un capítulo aparte. 14. Intuición. Esto de la intuición me tienta porque muchas veces he oído decir alabanzas de la mía, y aunque pocas veces me detengo a pensar en un elogio tan frecuentemente, se ha hecho el de mi intuición que alguna vez he meditado el tema. Aquí están mis reflexiones, que no intentan siquiera exponer un problema psicológico, que no doy para tanto, sino más bien decir lo que pienso con toda franqueza. Yo creo que no es un sexto sentido, como dicen algunos, ni una facultad casi misteriosa de las mujeres, como dicen otros. No, es simplemente una manera de ser de la inteligencia. Cada uno de los hombres tiene una manera de ser de su inteligencia que es distinta en todos. En unos actúa rápidamente y en otros es lenta. Cada uno ve las cosas según sea lo que quiere conocer en ellas. Yo siempre recuerdo aquel viejo refrán que dice: las cosas son del color del cristal con que se mira. Cuando la gente suele atribuir intuición a las mujeres como virtud misteriosa, no se acuerda que nosotras tenemos que ver las cosas, las personas y la vida de una manera especial. Nosotras sentimos y sufrimos más el amor que los hombres. En nosotras la inteligencia se desarrolla a la sombra del corazón, y por eso la inteligencia no se ve sino a través de los cristales del amor. Y el amor, cuyo misterio sí que es infinito, le hace ver a la inteligencia cosas que ella sola nunca podría conocer por hábil que fuese. Los hombres no sienten ni sufren tanto el amor como nosotras, las mujeres. Esto no necesita demostración. En ellos entonces la inteligencia crece libremente, y por eso en todo, a través de un razonamiento frío, casi matemático, tanto más frío y tanto más matemático cuando menos hayan sentido o sufrido el amor. Cuando algunos elogian mi intuición, se refieren siempre al rápido conocimiento que tengo de las personas con que trato. A veces he confiado en quienes muchos desconfiaban, y otras he desconfiado de quienes todos creían. Casi siempre el tiempo me ha dado la razón. ¿Esto es una virtud misteriosa? Yo creo que no. Por el contrario, todo me parece muy simple.
Yo he mirado siempre a las personas de una manera distinta que no es la que sirve a la inteligencia de los demás. Yo miro a través de un cristal muy fino, el amor de Perón y de su causa. El amor alarga la mirada de la inteligencia. Si no fuese así, ¿podría yo intuir tantas cosas que a veces no entiendo del todo? Recuerdo que una noche me acosté muy tarde y no pude dormir. Me preocupaba un problema nacional cuya solución había sido propuesta ya al presidente por los técnicos del gobierno. No había conversado de esto con nadie y no sabía otra cosa que lo que los diarios publicaban. Era un serio y difícil problema que nunca había intentado ni siquiera entender, pero la solución no me gustaba. Lo peor era que no sabía exactamente por qué. Evidentemente yo podría decir al día siguiente que no me gustaba la solución, pero debería dar mis razones, y no las podía encontrar. Ni las encontré, pero me decidí a confiarle al presidente mis sentimientos y acerté, porque él, que también había estado pensando, preocupado por el problema, estaba ya dispuesto a revisar la solución propuesta por sus colaboradores. ¿Extraño? ¿Misterioso? No, es la maravilla del amor iluminando una inteligencia igual que la de todos. Nada tiene de raro, pues, que esa virtud o sentido extraordinario esté presente en los actos de Perón y sea admirada por quienes lo conocen y lo tratan. Él, que ama entrañablemente a su pueblo, ve todas las cosas a través de ese gran amor y por lo tanto, según está también demostrado, tiene que verlo todo de una manera especial, distinta de la orienta de la mirada de los demás. Él ve por su pueblo y para su pueblo. ¿Qué tiene de raro, pues, que iluminado por ese gran amor, intuya dónde está la felicidad de los argentinos y la grandeza nacional? Y yo sí que puedo dar fe de que esa virtud existe en él en una forma maravillosa. Conoce a los hombres de una sola mirada, y aunque intenten muchas veces disfrazarse ante él, muchas veces lo he visto también resolver graves problemas de una manera distinta a la que aconsejaban los técnicos y los especialistas, y más de una vez ante mi pregunta extrañada le he oído decir: es cuestión de sentido común. Ellos ven el problema desde el punto de vista técnico, que es limitado, como el campo de un microscopio. Yo tengo que verlo con lentes planares, yo tengo que verlo como lo ve y cómo lo siente el pueblo. Después de meditar esa explicación he pensado también que el sentido común y la intuición son dos virtudes todavía no bien definidas y tal vez sean la misma cosa, pero creo que están en todos los hombres y en todas las mujeres presentes en mayor o menor cantidad, y que solamente crecen y se hacen extraordinarias cuando un gran amor las vivifica con la maravillosa fuerza de su infinito poder. Lo que también puedo asegurar es que ningún hombre común puede hacer o pensar nada con intuición, porque los hombres mediocres pertenecen a la clase de los que desprecian el amor como cosa exagerada.